Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la exposición de cáncer gástrico. Yo soy el doctor Carlos González Palacios, voy a ser el secretario de la mesa. Nos contamos hoy con la presencia del doctor Federico Esteso, médico oncólogo del Instituto Alexander Fleming, el doctor Diego Juárez, médico oncólogo del Hospital Español de Buenos Aires y del Instituto Isaac Fletcher, y del doctor Lionel Fuster, médico oncólogo del Hospital Español de Buenos Aires. A continuación va a hacer uso de la palabra el doctor Federico Esteso. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Cancerología, a ustedes por estar aquí presentes. Me convocaron a hablar del rol de la inmunoterapia en cáncer de la unión gástrica, un cambio de paradigma. Tenemos varias charlas en el día de hoy, van a estar hablando de enfermedad temprana, va a haber otra charla posterior también en el simposio de inmunoterapia más prolongada, con lo cual yo voy a hacer foco en tumores de la unión, voy a hacer foco en adenocarcinoma, después les voy a mostrar algún slide. Uno de los problemas que tenemos en esta patología es la comparación de estudios que incluyen esófago, unión, adeno, escamoso. Y voy a limitarme a enfermedad avanzada, porque otro de los ponentes va a hablar después de enfermedad localizada. El temario que preparé es esto, hablar de generalidades, les voy a mostrar algunos datos propios, vamos a plantear cuál es el escenario inicial de quimioterapia en esta situación, algo de la controversia SPS, vamos a hablar también de, ya haciendo el foco en la inmunoterapia, hablando en tumores HER2 positivos, HER2 negativos, que es el primer gran biomarcador que marca ahí una dicotomía para la primera toma de decisiones en cáncer avanzado. Y les voy a mostrar algunas comparaciones de estudios, nos hemos tomado el trabajo de hacer esto, hay muchos estudios y todos tienen algunos criterios distintos de inclusión, algunos hasta desde la histología, localización y también de las características de los pacientes asiáticos, occidentales. Y finalmente, para tratar de poner todo en contexto, vamos a finalizar con algunas recomendaciones de guías, de expertos y de algunas de la sociedad europea que me parece son de las más claras para seguir en el algoritmo. Ahí, para empezar a hablar, claramente estamos hablando de una de las patologías más prevalentes, con más mortalidad a nivel mundial, y que nos plantea una de las dificultades ya cuando queremos dar una charla de tumores de la unión, es que decimos cuál es la epidemiología acá, ¿no? Porque tenemos al estómago como quinta en incidencia, pero al esófago que está ahí como octava. Entonces, ¿cuáles serán los de la unión? ¿Dónde estarán englobados? Eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero está claro que estamos hablando de los tumores más frecuentes, con más mortalidad. Y sabemos también por datos que más o menos la mitad de estos pacientes debutan con enfermedad metastásica y de los que debutan con enfermedad localizada desarrollan a posteriori enfermedad avanzada. Entonces, cuando hablemos de tratar enfermedad avanzada, vamos a estar hablando de aproximadamente el 80% de los pacientes diagnosticados. Estoy hablando ahí de cáncer gástrico en general, vamos a ver puede haber alguna diferencia con tumores de la unión. Y por lo tanto van a ser candidatos a tratamientos paliativos. Cuando uno va a ver los datos de Argentina pasa más o menos lo mismo, ya baja un poco la incidencia de estómago y ya pasa a ser la sexta causa por mortalidad, pero nos genera esa misma duda cuántos de esófago serán estos tumores de la unión o adenocarcinomas que van a ser de los que voy a hablar en esta charla. El primer trabajo, y me parece importante que remarquemos que tenemos datos de Argentina. Esto fue hecho por Mariela Rizzo con una beca del Instituto Nacional del Cáncer, la importancia de tener investigación local. Ellos evaluaron datos de 6 centros públicos de Argentina, más de 600 pacientes. Y si ustedes ven los datos de cáncer gástrico, más o menos 53% de los pacientes debutan con enfermedad metastásica. Cuando veían tumores de la unión, probablemente porque son sintomáticos antes, eran menos los que debutaban con enfermedad metastásica, eran 29%. Y llamativamente, porque yo creo que a cualquiera de nosotros nos dicen ¿cuántos pacientes que llegan a tu consultorio con un adenocarcinoma de la unión o gástrico avanzado le das quimioterapia? Pensamos que tratamos por lo menos con capecitabina a todos. En el ámbito público, solo 55% de los pacientes recibían quimioterapia. Y segundas líneas, solo 12% de los pacientes. Con lo cual, está claro que tenemos un déficit en llegar al diagnóstico precoz de esta patología, porque perdemos pacientes sin ni siquiera ninguna opción terapéutica, y también es una patología muy grave para que los tratamientos son limitados y que probablemente pensar en secuenciación terapéutica sea más una fantasía que lo que está pasando en la realidad. Eso mismo que ella hizo con datos nacionales, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto que se llamó Legacy, que era un consorcio europeo y latinoamericano durante 5 años, y uno de los trabajos que se generó dentro de este consorcio fue una base de registro hospitalaria y también con casi 700 pacientes, todos los pacientes de Argentina eran pacientes de Fleming, 70, pero había pacientes de Chile, de Paraguay, Países Bajos, Portugal y España, y pudimos
mostrar algunos datos. Primero, que la población de Latinoamérica parece ser más joven en diagnóstico, ¿sí? 63 años de mediana contra 70 de Europa. Esto es importante para empezar a tener la importancia de tener datos locales, ¿no? Siempre que nosotros vemos los ensayos, los trials, demás, y son todos datos foráneos y probablemente no representen tanto a nuestra población. Cuando haga foco en alguno de los estudios, sobre todo en los estudios de inmunoterapia, les voy a mostrar el análisis de la población de la TAM y van a ver que los resultados son distintos. Tenemos poblaciones distintas y no es lo que nos achacan eso de que nuestro sistema de salud por ahí son más deficitarios. Hay otras causas para mirar atrás de esto. ¿Cuántos debutaban con enfermedad metastásica? Recuerdan, Mariela Rizzo decía más o menos 50%. Aquí lo que veíamos es que no había diferencias entre la TAM y Europa, más o menos 43%, 44%. Esto es cáncer gástrico, pero bueno, pudimos ver esos números similares. Y aquí llegó una de las primeras sorpresas, ¿no? La histología difusa era el doble en la TAM de lo que era en Europa, 44% contra 21%. Esto estamos por publicarlo también con un análisis prospectivo de muestras de pacientes. Vimos también que los difusos son más frecuentes en la TAM. Y esto podría ser una de las causas para explicar por qué nuestras supervivencias son más bajas cuando vamos a los ensayos globales. Y también vimos esto, en el paciente con estadio 4, nuestra supervivencia mediana para toda la base de registro, no había diferencias entre la TAM y Europa, era de 11 meses. Esto van a ver que se ajusta bastante a lo que son los grupos de control de todos los ensayos que yo les muestre, que son doblete de quimioterapia, es 11 meses el número que hay que tener en la cabeza como basal. Y teníamos el dato de segunda línea, Mariela Rizzo 12%, en nuestro registro 14% de pacientes acceden a segunda línea, y aquí no había diferencia entre Europa y la TAM. Y tercera línea, si alguien tiene acciones en TAS-102, vaya vendiéndolas, 3% de los pacientes. No existe prácticamente la secuenciación terapéutica en cáncer gástrico. Esto está en camino a ser publicado, no solamente lo publicamos en forma de póster, esto ya va a ser publicado en ESMO Gastrointestinal, ya está aprobado para publicación. Estos no son datos propios, pero son datos de la TAM, de los colegas de México. Ellos se tomaron el trabajo de ver población joven, lo definieron con menores de 40. Digo que tenemos alguna discusión, yo prefiero que digan menos de 50, yo tengo 48 y me dejaron afuera. Pero 2.500 pacientes, miren qué interesante eso, ¿no? Veían predominancia de mujeres, 54%, más tumores difusos, más células en anillo de sello, pobremente diferenciados, y la supervivencia era 8 meses en los jóvenes contra 13 cuando tomaban la población global. Y en las mujeres era 5 meses contra 11 meses. Son 2.500 pacientes, podrá haber sesgos, todo lo que uno quiera, pero ahí está pasando algo que probablemente tengamos que investigar mejor y es solamente para remarcar la importancia de que tengamos datos propios. Voy a hablar de tratamiento de enfermedad avanzada y voy a hablar de tratamiento sistémico, digamos, de tratamiento sistémico de medicaciones. No voy a hablar de radioterapia, de cirugía, de nutrición, de todos los otros componentes que juegan parte en el tratamiento de estos pacientes. No simplificar el tratamiento de un paciente con cáncer gástrico avanzado de la Unión solamente a medicamentos. Pero de eso voy a hablar. Y para poner una base de dónde estamos partiendo, sabemos que se prefieren los dobletes, que habitualmente los esquemas que usamos son de fluoropidimina y platino, más oxaliplatino porque es menos tóxico que el cisplatino, y después les voy a mostrar algunos datos de inmuno, de que parece también ser más inmunogénico y una mejor combinación si uno va a ser un inmuno. Clásicamente decíamos que los taxanos eran solo para pacientes seleccionados porque un triplete sumaba toxicidad, mejoraba tasa de respuesta, sobrevida libre progresión, pero no mejoraba sobrevida global. Y les pongo un asterisco porque es ahí donde ha habido alguna novedad de cuál podría ser el pilar de quimioterapia que deberíamos usar. Y lo que decíamos, monoterapia para pacientes en peor condición. Y nosotros creíamos que todos los pacientes, pero no, en Argentina 55% de los pacientes reciben primeras líneas. ¿Por qué digo que cambió esto del triplete? O podría cambiar, o se sumó nueva evidencia, por lo menos esto fue el año pasado, el grupo francés presentó un trabajo de comparación de doblete, FOLFOX, contra triplete, un triplete que ellos llamaron TIFOX o FLOT modificado. La modificación, espero que se pueda ver, veo que el proyector es muy bueno, las letras salieron chicas y eso siempre es un déficit en mis presentaciones, pido muchos actos de fe, pero lo que hicieron fue modificar la infusión de 24 horas, pasarla a 46. Esto también en la práctica asistencial a veces sé que conseguir bombas elastoméricas son distintas y bueno, uno se podría quedar tranquilo por ahí pensando que usa una bomba de 2 días. Lo que ellos vieron, los datos más importantes, es que mejoraban la tasa de respuesta, que subía de 57% a 66%, la supervivencia libre de progresión pasaba de 6 meses de mediana a 7,6 meses, todo con significancia estadística, y la supervivencia global iba de 12 meses para el doblete a poco más de 15 meses. Con esto el grupo francés está tomando como su base de quimioterapia el triplete, ¿sí? Y está planteando estudios para combinar terapias target con... Esto eran HER2 negativos, pero bueno, la pregunta sería qué pasa cuando uno compara con inmuno. Pero si uno no tiene acceso a inmunoterapia, el paciente está en buena condición general, creo que este es un régimen que se puede tener en cuenta y ya con alguna evidencia sobre vida. Pero siempre que hay una de cal y una de arena y nunca sé cuál es la buena y cuál es la mala,
Otro estudio también presentado el año pasado, de también combinación de triplete contra doblete, no hace falta que les muestre los números para decir que esas dos curvas son iguales, no había mejoría en sobrevida libre de progresión ni sobrevida global. ¿Está bien? Entonces, ahí dependerá. Si ustedes creen mucho en la escuela francesa, creerán que el triplete funciona, si no dirán, bueno, todavía tengo dudas. Y vamos al área del CPS. Ustedes saben que es el biomarcador que estamos buscando para la inmunoterapia, o por lo menos el que algunas agencias regulatorias han tomado como más conveniente. El CPS es considerar el PDL1 en las células tumorales, linfocitos, macrófagos, es decir, el estroma, dividirlo sobre el total de las células y multiplicarlo por 100. Y de eso se obtiene un número. El Colegio Americano estadounidense de patólogos tiene plantillas para el reporte de anatomía patológica, ¿no? Y ellos, por supuesto, que consideran el CPS como una de las determinaciones que hay que hacer, pero también consideran que hay que informar el anticuerpo. Y esto todavía no es cáncer de pulmón, donde podríamos considerar que todos los anticuerpos son similares. Les voy a mostrar datos más adelante. Y esto es uno de los problemas que tiene el CPS, que después vamos a tener que ver qué cepa estamos usando y van a ver que encima cambia el punto de corte. Entonces, es uno de los factores que aporta a la confusión general con el CPS. Pero otro de los factores confusionales es que hay en este tumor claramente heterogeneidad espacial. Esto quiere decir que dependiendo de dónde uno tome la biopsia va a poder encontrar valores distintos de CPS, pero también hay heterogeneidad temporal. Esto quiere decir según el momento en el que tome la biopsia, el diagnóstico, a la evolución de la enfermedad e incluso si ha habido tratamientos que generen presión selectiva, ese CPS puede cambiar. Después les voy a mostrar algunos datos más concretos. Pero habiendo establecido esto como un basal, vamos a hablar de inmunoterapia en primera línea y vamos primero a HER2. A mí me dijeron en la charla, bueno, es de tumores de la Unión y justamente en tumores de la Unión son casi todos adenocarcinomas, pero es también el área donde desde el punto de vista de la clasificación molecular hay más expresión de tumores HER2. Es ahí, si decimos que en gástrico es más o menos un 10%, 15% de la expresión de HER2, en la Unión podría ser un poco más alto, 20-25. Les anticipo algunos datos del Legacy, eso no está publicado ni presentado, pero es menos el HER2 y en la TAM es menos que en Europa, estamos alrededor del 5%, 5 a 10%. Y si vamos a hablar de HER2, tenemos que mostrar el TOGA, es como el gol del Chango Cárdenas para Racing, ¿no? Bueno, ya un trabajo que estableció que el trastuzumab suma al tratamiento de doblete, mejoraba la tasa de respuesta, se la llevaba casi 50%, recuerden ese número para los que les voy a mostrar después. Y cuando veíamos el ajuste por las determinaciones de HER2, como lo establecemos ahora, que es por 3 cruces por inmunistoquímica o con 2 cruces con el agregado de Fish, se veía que la supervivencia mediana pasaba de 11,8 meses, ese 11 meses del doblete, a 16 meses. Recuerden también ese número para lo que viene después. Lo que quedó claro rápidamente es que esto no era cáncer de mama, que el desarrollo con las drogas de cáncer de mama no iba a funcionar y todos los estudios que se intentaron hacer después fueron negativos. Una de las razones posibles, sobre todo para la secuenciación terapéutica, tiene que ver con un mecanismo, un 30% de pérdida de expresión de HER2. En este momento en Europa y en Estados Unidos está aprobado el trastuzumab deruxtecan en segunda línea. En Argentina está corriendo el ensayo clínico que compara paclirramo contra trastuzumab deruxtecan, exige nueva biopsia porque hay un 30% de pacientes que deben ser excluidos porque son HER2 negativos. Pero bueno, claramente quedó esto, el HER2 es para la primera línea solamente por ahora, y lo que sí hubo es el desarrollo del agregado de pembrolizumab a trastuzumab. Un estudio simple, el esquema similar al TOGA o agregado de pembrolizumab. Ahí ya empezamos con la discusión del CPS, van a ver que en este estudio, les voy haciendo un spoiler de los resultados, el punto de corte que va a ser importante es mayor o igual a 1, pero en HER2 son muchos, son casi 85% de los pacientes que tienen HER2 positivo. Y es un estudio que es positivo, ya tiene datos de supervivencia global con un seguimiento de supervivencia libre de progresión de 38 meses. Para el global de pacientes pasa de 8 a 10 meses, estadísticamente significativo, se enriquece para CPS de 7,3 a 10,9 con un CPS mayor a 1, como les decía. Para supervivencia global, recuerden el TOGA tenía 16 meses, acá es 16,8 la rama de control, 20 meses con el agregado de pembrolizumab. Y estos números se enriquecen un poco cuando uno toma el punto de corte de CPS mayor o igual a 1. Y la tasa de respuesta, que era 50%, acá fue 60% para la rama de control, pero sube a 73% con el agregado de pembro. Para cualquiera de los 3 objetivos de eficacia que ustedes quieran, es mejor el agregado de pembrolizumab. Por supuesto que siempre que usamos inmunoterapia no solo tenemos más respuestas, sino que las respuestas son más duraderas también. Y esto es un dato muy interesante, pues estos datos Florian Lordi, que escarba ahí en lo que se reporta, esto no está publicado en Congreso, está reportado a la Agencia Europea, y es que pareciera que en el CPS menor de 1 el resultado de agregar pembrolizumab sería deleterio para los pacientes. Entonces ahí uno debe ver, esto sépanlo, en Argentina todavía no está esto con esta nueva aprobación, pero va a salir en el FDA con el CPS punto de corte mayor a 1. Este dato es muy interesante porque no está publicado, presentado en ningún lado. Esto hay que agradecer a Florian Lordi, que se encarga de ir a escarbar toda la información que haya disponible en los estudios.
Ya pasando al escenario de HER2 negativo, esto fue un poco la historia, la evolución. Empezando en el 2017, lo que se empezó a ver es que en los asiáticos ya sabíamos que el nivolumab funcionaba en segunda línea. Eso no se pudo replicar en pacientes occidentales, entonces cáncer gástrico ya es distinto desde la epidemiología, desde las respuestas a la cirugía, la evolución con adjuvancia, las drogas que se pueden usar. La inmunoterapia también es distinta en cáncer gástrico, en asiáticos y occidentales, y esa es una de las razones de que no podamos seguir mucho los lineamientos de los estudios que ellos han hecho. Estudios negativos ha habido en el medio con pembrolizumab, en segunda línea, estudios en primera línea, y yo hoy voy a focalizar fundamentalmente en dos estudios, que es el de nivolumab y el de pembrolizumab, que fueron dos estudios en población occidental, adenocarcinoma, que mostraron resultados positivos, y les voy a mostrar, porque van a ver que hay otros cuadritos verdes ahí, que hay otras drogas asiáticas, en pacientes asiáticos, también anti-PD1, anti-PDL1, que también tienen estudios positivos, que me parece que para nosotros nos sirven como prueba de concepto de que el mecanismo de acción estaría funcionando. El estudio del 649, quimioterapia doblete, la que ustedes prefieran, FOLFOX, CELOX, el agregado de nivolumab a dosis planas, cada 2 o 3 semanas, muy cómodo, mejor en supervivencia global, tiene seguimiento a 4 años, lo que es la rama de control, 11 meses, la rama de agregado de nivolumab, 14 meses de mediana, con un enriquecimiento si uno ve que el CPS mayor o igual a 5. El estudio tomaba mayor o igual a 5, mayor o igual a 1 o todos los pacientes. Lo mismo se veía para sobrevida libre de progresión, 6 meses contra 8,3 en la población enriquecida de CPS mayor a 5. Recuerden ese número, ahora les voy a mostrar los datos de la TAM después de esto y van a ver que son inferiores. La tasa de respuesta, 45% para el doblete de quimioterapia, que es más o menos lo que sabíamos, y se va a 60%, y aquí sí no parece haber diferencia en el CPS. Para la tasa de respuesta al CPS parece no ser un buen determinante, y por supuesto los pacientes que responden por más tiempo. En el cuadro de arriba lo que ustedes ven es esta tendencia al CPS a marcar un beneficio en aquellos que tienen CPS más alto, y eso se pierde en pacientes con CPS menor de 5, ¿sí? Lo que pueden ver ahí. Pero cuando vemos para tasa de respuesta no parece haber diferencia, ¿sí? Entonces para la tasa de respuesta no parece un buen marcador, por lo menos en ese estudio. Este es el análisis de su grupo de Latinoamérica. Esto no está publicado, pero lo hemos visto en algunas presentaciones. El doctor Garrido, que fue un médico chileno, reclutó a muchos pacientes, presentó estos datos en una reunión. Fíjense, solamente para tener este dato de control que decíamos, la rama de doblete, la mediana son 9 meses, son 2 meses menos que el estudio global. ¿Será esto porque tenemos más difusos? No lo sabemos. Cuando hablas con los europeos, la primera respuesta que usan es la fácil. Sus sistemas de salud son más precarios, no tienen acceso a segundas líneas. Bueno, por ahí hay otras causas, ¿no? Por eso la importancia, me parece, de tener datos propios. Los beneficios de inmunoterapia se ven en la población de la TAM, pero arrancás de una población más desfavorecida, los beneficios totales son más modestos. Si uno va a considerar los biomarcadores, el biomarcador más importante para la inmunoterapia en cáncer gástrico, en toda la oncología digestiva probablemente, de tubo por lo menos, es la inestabilidad microsatelital. El cociente de riesgo para el agregado de nivolumab es 0,3. Son 12 meses con quimioterapia, son 38 meses de mediana de supervivencia con el agregado de nivolumab. Otro dato importante a saber es que pacientes inestables pueden tener CPS bajo. Entonces, si ustedes van a considerar el CPS como un biomarcador para indicar inmunoterapia, no pueden dejar de testear inestabilidad, ¿sí? Porque estarían perdiendo pacientes con muchísimo beneficio. Y van a ver que las guías europeas han agregado una apostilla de que estos pacientes deben ser considerados en primera línea como el tercer biomarcador. Ese 0,3 es fácil, yo le digo a los residentes míos siempre, cualquier estudio que vayas a buscar, es 0,3 el cociente de riesgo para inmuno en cáncer gástrico. No es tan verdad, pero en muchos pasa así. Otro estudio hay con Pembro también un estudio, un diseño muy similar, doblete con Capox, con el agregado de Pembro. También es un estudio positivo, las medianas parecieran un poco menos significativas, 1,5 a 12,9, pero no podemos hacer comparaciones entre estudios, el cociente de riesgo es positivo. Y aquí, de vuelta, miren la inestabilidad, el cociente de riesgo ¿cuál es? 0,3, se repite que con nivo, o sea, hay una prueba de concepto muy grande que los tumores inestables son los que más deben recibir inmunoterapia, son los que más se benefician. Y si ustedes ven en el CPS, el punto de corte aquí parece ser 1. Mayor o igual a 1 los que tienen beneficio. Entonces tenemos esta dicotomía, vamos a tener el CPS como punto de corte, más de 5 para nivo, más de 1 para igual a o mayor a 1 para Pembro. Vamos a tener que determinar con qué ensayo vamos a hacer la determinación inicial. Si lo haces con el de Pembro y te da 2, le puedes dar nivo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Acá no voy a entrar en detalle, pero solo saber que hay opciones de estudios orientales, 3 estudios, una droga, y vamos a leerlas porque nadie se los va a acordar de memoria, Sugemalimab, un anti-PD1, tiene un estudio positivo también, Tislelizumab, una molécula china, un anti-PD1, también tiene un estudio positivo, todos presentados en la misma reunión médica,
y repetí el subgemalimab. Pero bueno, hay una tercera que también tiene también el beneficio en sobrevida global. Entonces tenemos, como les decía, me parece que es la prueba de concepto de que no es una molécula, la inmunoterapia funciona en cáncer gástrico. Elizabeth Smith, que presentó esta diapositiva, y a propósito la robo, ella fue la que planteó que las guías europeas tengan CPS mayor o igual a 5, la que hizo la crítica de que estos datos no estaban presentados por la compañía, para el CPS entre 1 y 5. Ella misma reconoce que el biomarcador del PDL1 tiene heterogeneidad espacial. Si uno va 3 milímetros más profundo en la invasión de donde toma la biopsia, tiene cambios en los resultados. Hay discordancia entre el primario y las metástasis y hay discordancia temporal también que puede ser de hasta el 35%. Entonces, tenemos un biomarcador bastante impreciso. Otro problema es lo que yo les decía del tipo de ensayo que ustedes usen. Estos son las mismas muestras de pacientes hechas con distintos ensayos y tenemos, por ejemplo, si ustedes toman el punto de corte de CPS mayor o igual a 5 con el 22,3, 13% eran positivos, con el 28,8, 29. ¿Qué pasa con ese 16% de pacientes que no recibirían o recibirían inmunoterapia? Esto todavía no es cáncer de pulmón, todavía no tenemos homogeneizado qué pasa. Pero a favor del CPS, metaanálisis, 12.000 pacientes, 2 biomarcadores a analizar. Inestabilidad, cociente de riesgo, 0,3, claramente es el biomarcador. PDL1 alto es lo que se benefician y ahí está puesto alto porque dependía de cada estudio cuál punto de corte se tomaba, pero lo importante es que hay casi 6.000 pacientes con adenocarcinoma en este metaanálisis. O sea que no voy a zanjar yo la discusión de CPS si gente que sabe mucho más que yo no se ha podido poner de acuerdo, ¿no? Vamos a hacer, siempre queda elegante de hablar un poquito de inteligencia artificial. Este año en NASCO presentaron un modelo que hacía una evaluación de la patología con inteligencia artificial y veían que podía mejorar los resultados del CPS, predecir mejor la tasa de respuesta que el CPS solo. Bueno, esto habrá que validarlo en el futuro. Creemos que la patología será una de las áreas donde probablemente la inteligencia artificial nos pueda dar una mano más importante. Vamos terminando. Tuvimos la suerte de poder ser invitados a participar de publicar en un libro un capítulo de inmunoterapia en cáncer de esófago y en realidad acá estábamos hablando de todo cáncer de esófago, pero incluían los tumores de la unión. Solamente yo le estoy marcando con una flecha los 2 estudios que yo mostré, el Checkmate 649 y el Keynote 859, para mostrar acá lo que era la histología. Eran todos pacientes con adenocarcinoma en este estudio, pero van a ver que hay otros estudios, por ejemplo, que yo no mencioné, que tenían una mezcla de escamosos y adeno, y es uno de los problemas que tenemos cuando evaluamos y comparamos estudios. La positividad de CPS era más o menos cercana al 60% en los 2 estudios. La población, tenían los 2 estudios más o menos un 25% de población asiática y el número de pacientes randomizados eran estudios muy grandes, ¿no? 1.500 pacientes más o menos cada estudio. ¿Qué podemos decir? Después de la sobrevida les mostré números que eran 14 meses, 12 meses, la tasa de respuesta que rondaba el 60%, muy parecida, y por ahí la diferencia que tenían un poquito mayor era en esto que era en la localización. Acá en este estudio, el de Pembro, tenían tumores de la unión y gástricos, acá había de esófago también, acá la única discriminación era que fueran adenocarcinomas, y no tanto por la localización. Aquí también estaba la restricción de la localización, no podía haber esófago. A los que estén interesados en ver más detalle de esto, el capítulo se puede tener por acceso, me lo piden y lo pasamos. Final, guías. Estas a mí me resultan muy prácticas para poder introducir otro concepto, que es que vamos a tener que ir a un futuro con blancos moleculares y esos blancos moleculares probablemente no vayan a ser dicotómicos algunos de ellos. Sabemos que HER2 es el primer biomarcador que nos abre las aguas y ya les estuve hablando de la posibilidad de agregar pembrolizumab a trastuzumab, que el 85% más o menos van a ser HER2 negativos, pero de los HER2 negativos vamos a tener algunos que tengan CPS alto, algunos que tengan bajo, algunos inestables. Los inestables deberían todos recibir inmuno. A los que tienen CPS alto diríamos, bueno, inmuno, pero ahí aparece el otro biomarcador, ¿sí? Que es la claudina 18. Y ya están 2 estudios positivos de solvetuximab, y en Argentina es una cuestión de falta de la aprobación nada más, pero esto decían en un momento que para este año, ya vemos que para este año parece que no, será para el año que viene, tendremos solvetuximab, y va a haber un porcentaje de pacientes de un 30% más o menos que se solapan entre CPS positivo y claudina positivo. ¿Y qué vamos a hacer con esos pacientes? ¿Les vamos a dar solvetuximab o inmunoterapia? No lo sabemos, y para terror de los pagadores hay estudios corriendo que están haciendo las 2 cosas juntas, ¿no? Y bueno, si el CPS es negativo y la claudina es negativa, lo que plantea Shitara, que es un líder de opinión muy importante, él incluso consideraría el nivolumab o ya empezar a buscar otros agentes. Hay estudios fase 3 corriendo en Argentina inclusive del target, que siempre me trabo, FGFR2, y con bemarituzumab, que están reclutando pacientes con el agregado a inmuno.
Las guías europeas hicieron un concepto, y se las recomiendo, es algo muy interesante, le llaman guías vivas. Esto quiere decir que no hay que esperar más que las actualicen. Ellos deciden actualizarlas y las van actualizando. Y esto, yo puse la versión de junio del 24, pero por ahí haya alguna nueva de ayer. No creo porque no hubo datos. Pero bueno, para decir que lo que ellos plantean es el algoritmo muy sencillo. Esto las hace Florian Lordi, que fue el que les contaba de esto del CPS. De los HER2 positivos, toman el punto de corte del CPS de 1 para establecer si agregar o no pembrolizumab. Para los negativos se plantean, si es positivo mayor a 1, ahí al agregado de inmunoterapia, ¿sí? Y no hacen una recomendación formal de cuál. Si el PDL1 es negativo, plantean usar tripletes, como el estudio francés con el FLOT modificado. Pero si el HER2 es negativo y el CPS es negativo y es inestable, y ahí agregaron esta patita que no estaba en las guías anteriores, esos pacientes deben recibir inmunoterapia. Y a la pregunta que me van a hacer, que es si estos pacientes necesitan quimioterapia, consenso de expertos es que por ahora sí, que hagan, dicen adicionar el anti-PD1. Esto es recomendación de expertos, formalmente no lo tenemos comparado. Bueno, y con eso termino, creo que me excedí unos minutos, perdón. Bueno, les resumen. La patología es prevalente, 80% de los pacientes van a tener enfermedad avanzada, hay controversias en el CPS en punto de corte y por la heterogeneidad, la inmunoterapia en primera línea sirve para el objetivo que quieran, para HER2 negativos, HER2 positivos, y hay un escenario cambiante. El cáncer gástrico de la unión adenocarcinoma se está transformando en una enfermedad molecular. Por suerte barata para las determinaciones, porque las 4 determinaciones que va a haber que hacer van a ser por inmuno, sí, va a ser HER2, CPS, proteínas de reparación y claudina 18. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Luego de la exposición de recién del rol de la inmunoterapia en la unión esofagogástrica, sigue a continuación el doctor Diego Juárez, quien nos va a hablar de avances en el cáncer de colon avanzado. Buenas tardes a todos, les agradezco la invitación. Va a ser un poco de contracté la conversación, la charla. Lo que me toca a mí hablar es el cáncer de colon rectal, estadio 4. Lo divido en 2 etapas la charla. Por un lado, lo que sobrevive en el transcurso del tiempo. Como sabemos, el tiempo no perdona en nada, entonces, ¿qué es lo que está sobreviviendo o tiene mayor valor científico? Y la otra etapa es cuáles fueron los avances en el 2024. Entonces, los elementos más relevantes que sobrevivieron al tiempo es, en el 80 reconocemos que hacer quimioterapia después de como adjuvancia tiene un impacto en sobrevida global y en tiempo libre de progresión. En el 90 comienza que la metatasectomía tiene un impacto y se va modernizando, va cambiando con cirugía de conversión, y actualmente estamos con el TAS, el SBRT, las nuevas técnicas de ablación. En el 24 aparece el primer fármaco antiangiogénico, que es el bevacizumab. Al año siguiente aparece la nueva molécula, el cetuximab. En el 15 y 16 aparecen más antiangiogénicos. Fruquintinib ya se empezaba a hacer su estudio y desde el año pasado empezó a hacer la VEDET. En el 2016 aparece el TAS. En el 2021 aparece la primera inmunoterapia, el Keynote 177, que es para lo que presentan inestabilidad microsatelital. Luego aparece el primer conocimiento del tratamiento en la mutación del G12C, que actualmente nuevamente se está estudiando. En el 2023 se hace el TAS más bevacizumab. Y ahora nuevamente está la molécula del G12C como la mutación, como uno de los blancos terapéuticos, que son los que presentan mayor resistencia y peor pronóstico. Entonces, tampoco lo que ha cambiado es la parte clínica. Cuando seguimos teniendo que de un 20-25% los pacientes van a debutar en estadio 4, 50% de los pacientes van a presentar su progresión, y la supervivencia global seguimos teniendo 30 meses. Lo que estamos modificando es el PFS, pero no la OS. Cuando uno está frente al paciente, siempre seguimos con los mismos criterios, dependiendo del paciente la comorbilidad, o sea, la fragilidad que tiene el paciente, dependiente de la enfermedad, la localización, si son oligometastásicos, cuánto es la carga tumoral, cuál es su perfil molecular y el PSL-COG del paciente. Seguimos con las mismas guías, el mismo objetivo. Primera línea, lo que estoy buscando es la tasa de respuesta, la sobrevida global, impactar en sobrevida global, llevar a cirugía lo que son oligometastásicos o metástasis hepáticas exclusivamente. Segunda línea, también tengo como objetivo la sobrevida global, pero ya comenzamos con el PFS y la calidad clínica, y como tercera línea lo que tengo que
preponderar es el PFS y tiempo libre y la calidad clínica. En cuanto a las mutaciones, seguimos con las mismas, no hay muchas nuevas. El KRAS, todos los que están en círculo son todos que son accionables. Ahora se empezó a estudiar el POL-E y el D1, que es lo que sabemos del endometrio, lo estamos conociendo en el colon. En cuanto al tratamiento en primera línea, sigue estando lo mismo, salvo que este año se empezó a hacer mayor hincapié en qué hacemos con el tumor sincrónico, o sea, debuta en estadio 4 con metástasis hepática exclusivamente. Los que se ponen ahora nuevamente en el tapete es qué hacemos con los tratamientos de mantenimiento en primera y segunda línea, qué se hace con el tema de la cirugía, que es una discusión si se tiene que operar o no el tumor primario, y cómo son las secuenciaciones en el tratamiento cuando queremos retener un poco el paciente en primera línea y no llevarlo a una segunda línea terapéutica. A nivel molecular, todavía nos encontramos como caperucita rosa, perdidos en el bosque, no estamos viendo al lobo como tal es, estamos viendo a un lobo disfrazado, nos está engañando la parte genómica. Seguimos teniendo los 4 perfiles genómicos, pero no tiene una traducción lo genómico con la clínica. El S1, que es el que está mayor hipermutado, lo que tiene mayor mutaciones, tienden a estar en el colon derecho, pero todas estas cosas no tienen una traducción clínica. El S2 es la nueva vía o la vía que se está conociendo, que es la vía canónica, que es la transformación de las vías del MYC y del WNTC. Sabemos que muchas veces los MYC son los que están más en los sarcomas. El S63 son las alteraciones metabólicas epiteliales y el S4 es lo que para los patólogos hablamos de la interacción entre el epitelio y el mesénquima. Ahí lo que está volviendo a confirmar que cuando uno tiene el tumor no solamente se está transformando el epitelio, sino también es el mesénquima. En el S4 es el que tiene alta predominio del factor necrosis pulmonar beta y son los que van a predominar la invasión vascular y la angiogénesis. O sea, lo que se hace más agresivo acá es el estroma que el epitelio. En cuanto a lo que sigue sobreviviendo, son los mismos patrones que ya vimos en círculo, que de entre 3 a un 5% son las inestabilidades. Entre el 5 al 9% tengo mutación del BRAF V600C, mutaciones en los exones entre 2, 3, 4, hasta un 55%, el KRAS G12C un 3%, el ER2-NEU se encuentra en un 3%, y cuando lo que se ve a partir de este año es cuando en el NSG tengo una sobreexpresión alta de la mutación del ER2, me está diciendo que son realmente sensibles al cetuximab, en tanto que cuando el NSG me da bajo, son refractarios al cetuximab, más allá de que esté expresada la molécula. Y en cuanto al NSG, las fusiones son los conocimientos, pero no se tiene aplicaciones. Se sigue todavía más allá de que se está por cambiar el tema de las lateralizaciones. Sabemos que son 2 brotes embriológicos distintos. ¿Y qué es los avances que tenemos en este año? Es como fue una selección, hay muchísimo más de lo que estoy hablando. Quimio versus cirugía AFRON. Otro capítulo va a ser la inmunoterapia, cuáles son los trabajos más relevantes. ¿Qué hacemos? Que ahora se puso en vedette el trasplante hepático y los tratamientos de las metástasis hepáticas, y cuáles son los tratamientos emergentes de este año. En cuanto a la quimio versus cirugía upfront, hay 2 trabajos, que es el Cairo 4 y el Synchronous, que también había otro trabajo japonés que es el IPAX, que cayó, en el cual ninguno de los 2 me están demostrando que si el paciente está seleccionado, es decir, no tengo metástasis peritoneales, no tengo cuadro de suboclusión intestinal, la resección del tumor primario va a impactar en sobrevida global. Entonces, el Synchronous también confirma lo mismo que está haciendo el Cairo, pero acá también incluyó que no importa el perfil molecular que tenga el tumor. Si el paciente está bien seleccionado, es decir, no tengo cuadro de obstrucción intestinal, no hay un impacto en operar al paciente de entrada o no. Lo que están a favor de iniciar quimioterapia es que las complicaciones postquirúrgicas son lo que retrasan en iniciar un tratamiento, y eso puede actuar en detrimento. En cuanto al inmuno, el trabajo más
destacado fue el Checkmate 8W, que es el nivolumab, que es el que se está haciendo en primera línea cuando hay un déficit de enzima de reparación. Fue testeado localmente, se hace la recolección de pacientes y se divide en 3 grupos: el nivo monodroga, dosis estándar, nivo IPI, y después el trabajo control es el que establece el investigador, que puede ser fosfofiris, cetuxi o beva, esa elección del investigador. Fíjense que se están eligiendo más el colon derecho, que son los que tienen mayor hipermutagenicidad, son los que tienen una estabilidad o no inestabilidad microsomal. Entonces, en esto los trabajos fueron nivo-IPI y quimioterapia. Se comparó solamente la rama 2 y la rama 3. La rama 1 no se hizo la comparativo. Vio que la sobrevida libre de progresión no alcanzó todavía en la rama de nivo-IPI, y la quimioterapia seleccionada por el investigador tiene un 5.9 meses. Cuando se hace un crossover, cuando el paciente progresa la quimioterapia y se lo incluye en el grupo nivo-IPI, también tiene un impacto en tiempo libre de progresión que todavía no se alcanzó el número. Si la tasa de toxicidades en ambos grupos son similares, la terapia subsecuente, fíjense cómo cae en la rama de IPI-nivo, que solamente un 15% pudo acceder a una segunda línea, en tanto que lo iban a quimio tiene un 69%. Y lo que pueden ingresar a una segunda línea puede ser un 4%. Tiene un alto crossover de estos. La conclusión es que lo interesante de este trabajo es que el nivo está demostrando que no hay una resistencia de entrada, no hubo una caída en la curva de los 3 meses, que eso sí lo tiene el pembrolizumab. Los autores lo consideran como posible primera línea de tratamiento. Todavía no dio la información de sobrevida global y no hay un brazo comparativo con IPI monodroga, que sería el punto más débil del trabajo. En cuanto al trasplante hepático y todo lo que le pasa al hígado en este año, el trabajo sobre trasplante hepático es el TransMed, que son pacientes muy seleccionados que tienen que mantener una enfermedad estable, únicamente metástasis hepática, no quirúrgicas, y se hizo un estudio en el cual se ve que con intención de tratamiento son los trabajos, o sea, solamente analizo a partir de los pacientes que ingresan, no estoy mirando el output, en el cual el objetivo primario fue la sobrevida global a los 5 años, cuando hacemos quimioterapia y vamos al trasplante hepático, una sobrevida global del 57%, en tanto que lo que hacen solamente quimio es un 13%, la tasa global de sobrevivencia es un 73% y tiempo medio de tiempo libre de progresión fue 17 meses en los que fueron trasplantados frente a 6. Lo que se ve es que estos trasplantados, 72% de los pacientes van a presentar una recurrencia. 36 si fueron las recurrencias hepáticas, se puede iniciar otro tratamiento local en el hígado. Lo que sí se vio en este trabajo, lo que llama la atención, es que cambia la selección tumoral. El tumor elige al hígado como metástasis y no al hígado. O sea, estamos cambiando microclima, estamos cambiando algo como nicho de receptor de tumor, de metástasis. Y la calidad de vida fue en detrimento de los pacientes trasplantados. Sabemos la complejidad que tiene un paciente trasplantado. Entonces, las conclusiones de TransMed es que tiene un impacto en sobrevida global y en tiempo libre de progresión en pacientes que tienen que ser hiperseleccionados. Hubo una obtuvieron después de una cuidadosa selección. El trasplante puede ofrecer una tasa de curación potencialmente para pacientes hiperseleccionados y puede cambiar un poco la práctica clínica. También en cuanto al hígado, ¿qué hacemos con la metástasis? Hoy hay un trabajo, el 2145, es que hacer quimioterapia pre o postoperatoria no cambia la sobrevida global, pero sí lo que tenemos que saber es, no hay tiempo libre de progresión tiene un impacto, todavía no hay un impacto concreto en sobrevida global, más allá que hay una tendencia que lo confirma. En cuanto al tema de la ablación, el colisión, lo que establece es que metástasis exclusivamente hepáticas tienen que ser menor de 10 metástasis, no pueden superar los 3 centímetros, y este trabajo se permitió que aquel que no pudo resecar todo el tumor pueden hacer una ablación, y lo que iban para la ablación y que una lesión que es quirúrgica se puede operar.
La cantidad de pacientes que participaron fueron 299. Hubo mucho de inestabilidades. El RAS mutado se aceptaba y se agrupaban en 3 grupos, lo que tengo baja carga tumoral, intermedia y alta. Se lo randomizan y se divide en forma pareja en ambos 1 a 1 en evaluar cirugía o ablación. En cuanto a la cirugía, se hizo robótica y laparoscópica, y la ablación fundamentalmente se hizo percutánea. En cuanto a lo comparativo, ninguno de los 2 trabajos, o ir a cirugía o ir a ablación, tengo una diferencia en tiempo libre, progresión o sobrevida global. Sí, lo que vaya a cambiar un poco la balanza es la mortalidad. Hay mayor mortalidad lo que van a cirugía. La mortalidad es inmediata o tardía. Los eventos adversos son más para la rama de la cirugía. Los eventos adversos serios también son más para las cirugías. Y esto es menos tiempo de internación también. Entonces, la conclusión de colisión es que es un trabajo que habilita para hacer una ablación. Hay una reducción de la mortalidad, proporciona similar control local, no hay diferencia en cuanto a la recurrencia o metástasis y no compromete la sobriedad global la nueva técnica. En cuanto a los tratamientos emergentes, vamos a ir por los drivers. En el BRAF B600C mutado tengo 2 grandes trabajos. Uno es el Anchor, que es un fase 2 de una sola rama, y el Breakwater, que es un fase 3, que está todavía en curso. En el Anchor, que es única rama, sabemos la mutación del B600 con el Bacon, que tiene un impacto en tiempo libre de progresión en segunda línea. En esto, cuando hacemos una sola línea, es en Corafenib, cetuximab y binimetinib, o sea, bloquear todo el eje. Consigo una tasa de respuesta del 47% con una tasa de tiempo libre de progresión de 5 meses y una sobrevida global de 18.3. Lo que habla mucho este trabajo es que hay un impacto en calidad de vida que se nota entre los 3 a los 6 al 10º ciclo. El Breakwater, que es en primera línea, en un comparativo a hacer en Corafenib cetuximab con FOLFOX o FOLFIRI, frente a una primera línea seleccionada por el investigador. Lo que se vieron que en el contexto en primera línea tengo una tasa de respuesta para lo que hacen FOLFOX con este doblete del 68% y lo que van al irino FOLFIRI un 75%, y en la tiempo libre de progresión 11 meses para FOLFOX y todavía no se alcanzó la tasa del tiempo libre de progresión para lo que hicieron irinotecan. O sea que sabemos que este esquema, el irinotecan sería el más indicado. No es nada nuevo eso tampoco. En cuanto al ER2, no hubo grandes avances. Seguimos con lo mismo, en el 2021 sobrevivió el TAPUR, Destinity 2 y el CAL 80405. Lo que tenemos es una innovación en lo que dije antes, que son los que tienen la NSG, el ER2 mutado en la secuenciación con alta expresión, son los que realmente se van a beneficiar en usar cetuximab, en tanto que si el ER2 neu está bajamente expresado, no son beneficiosos de usar cetuximab con el ER2, con el cetuximab, digo bien. Después en el 2002 el Mountainer, el 2003 Destinity. En cuanto a los trabajos, las actualizaciones de los estudios, hay 2 importantes, el Atezotrib y el Panamá. El Atezotrib es una primera línea en el cual se hace FOLFOXIRI más bevacizumab más menos, acá no me importa la inestabilidad microsatelital, acá lo que me interesa es justamente no son los tumores que están mutados, no tengo una inestabilidad, lo que es estable, lo que importa en esto es que tengo alta tasa de mutación del tumor y que son los que realmente se van a beneficiar, o las curvas lo que me están diciendo es que los que tienen un alto TMB son los que se van a beneficiar en esta primera línea. El diseño fue FOLFOXIRI beva por 8 ciclos, las ramas son iguales. Después, cuando conseguimos una estabilidad, vamos a 5-FU-leucovorina bevacizumab, con la rama en estudio 5-FU-leucovorina bevacizumab más atezolizumab. Si en el momento de progresión se vuelve a reinducir con igual esquema. Solamente el trabajo, los datos que tenemos es los datos en el tiempo de la primera progresión. No es estadísticamente significativo
la sobrevida, la tasa de respuesta no es significativa, pero sí hay levemente mejoría en el PFS para las ramas con ateso. El Panamá, que es como el tratamiento de mantenimiento en primera línea con el KRAS Wild Type, es un estudio de actualización a los 60 meses. El trabajo de FOLFOX más panitumumab por 6 ciclos, consigo enfermedad estable. Entonces se divide en 2 ramas, 5-FU más panitumumab o 5-FU únicamente. Luego, ante progresión, vuelvo a reinducir el esquema de FOLFOX más panitumumab en ambas ramas. Fíjense cómo empezamos con la primera rama, 5-FU panitumumab de 125, y terminamos en el momento de la reinducción solamente con 45 pacientes, hay mucho desbalance. 5-FU 123 por lo menos llegó a 75. Y lo tomarán como tiempo de fracaso del tratamiento las 2 recaídas. Los resultados que están dando es 5-FU panitumumab, tengo un impacto en tiempo libre de progresión de 8.8 versus 5-FU, con un P de 0.015, la sobrevida de progresión post-reinducción, ya del 5-FU panu baja 4.1 meses y vuelve a ganar el 5-FU 7.4 meses. Tiempo de fracaso, o sea, las 2 recaídas son similares, 17.5, 15.7 meses, y la sobrevida global no es tan diferente, 29 versus 24. Lo que nos enseña este trabajo es, se logra el criterio de evaluación primaria, que es el panitumumab como que prolonga el tiempo libre de progresión, el primer tiempo. La reinducción está desequilibrada, los números no son iguales, el 5-FU tengo muchos más pacientes. El tiempo transcurrido hasta el fracaso del tratamiento fue similar en ambas ramas, la sobrevida global fue similar sin mostrar diferencia con las distintas estrategias. En la práctica no hay ningún daño en posponer el panitumumab, o sea, es mejor o más interesante mantener con un 5-FU y luego en la reinducción volver a usar. Sabemos que el panitumumab es bastante tóxico. El fruquitinib es una droga, bueno, es china, que en el 2020 se aprueba por la FDA y en el 2024, en mayo del 2024, lo aprueba la EMEA. El trabajo es el FRESCO-2, en el cual se utiliza fruquitinib, que la dosis va a ser de 20 miligramos día 1 a 21, con 7 días de fase off, en el cual, cuando lo comparamos con el mejor soporte clínico, el fruquitinib da una diferencia de 4 meses, 10.2 para la rama de fruquitinib versus 6.3 con el mejor soporte clínico. En cuanto a la mutación del G12C, lo que tenemos el trabajo más maduro es el COSBREAK 300, que es sotorasib más panitumumab, frente a la terapia elegida por el investigador. Pueden ser en primera, segunda o tercera línea. Lo que más se benefician son los que se usan en segunda línea. Este trabajo lo que da es igualar la dosis. ¿Cuál es la dosis del sotorasib en empleo? Se vio 960 versus 240, que la 960 miligramos es la que tiene mejor tasa de respuesta de un 30% versus 8% cuando usamos sotorasib al 240 miligramos, y frente al investigador la quimio estándar es un 2%. La sobrevida libre de progresión también da un dato positivo cuando usamos el sotorasib a 960 que el 240. Entonces, el COSBREAK nos enseña que este estudio no tiene un poder estadístico, pero el 960 y más panitumumab se mantiene como la mejor opción terapéutica y sobre todo cuando lo usamos en segunda línea. El brazo control, el punto débil, que el brazo control tampoco es el mejor que se están usando y se está aguardando nuevas moléculas para esta mutación. Entonces, para cerrar, ¿cuál es el modo de algoritmo de tratamiento en cáncer estadio 4? Seguimos usando las mutaciones, si es el R2 wild type con RAF mutado, el RAS mutante, el RAS mutado, el BRAF 600 mutado o R2 positivo. Sigue siendo el mismo algoritmo de trabajo. Lo único es que se está comenzando a aparecer el fruquitinib como el tratamiento en tercera o cuarta línea. En los pacientes politratados, utilizar el fruquitinib, que es mejor que el cuidado paliativo o mejor soporte clínico. Gracias.
Bueno, vamos a hablar un poquito de neoadyuvancia y adyuvancia en cáncer gástrico. La charla la vamos a dividir en algunos estudios que se expusieron hace muchos años y que se siguen usando hasta la actualidad: inestabilidad microsatelital y mismatch repair. Y después los tratamientos nuevos con quimioinmunoterapia que se presentaron en los últimos congresos. Todo esto empezó en algún momento durante el 2006 con el estudio MAGIC, ¿sí?, que fue el primer estudio que vino a demostrar que el tratamiento periquirúrgico era beneficioso en los pacientes con cáncer gástrico localizados. En este estudio se enrolaron solamente adenocarcinomas de la unión, y algunos de la unión gastroesofágica se unieron a posteriori a este estudio. Eran todos estadios 2 y 3, con un buen personal status, y los dividieron para realizar lo que era en ese momento el tratamiento estándar, que era solo la cirugía, versus epidoxorubicina, cisplatino y 5-FU en infusión continua durante 3 ciclos previos y 3 ciclos posteriores. Como vemos, la gran mayoría eran tumores gástricos puramente, y como dato de color, enrolaron muchos pacientes con tumores grandes, entre 4 y 12 centímetros, eran casi el 70% de los pacientes que entraban en este estudio. Lo que nos demuestra este estudio es que en el seguimiento durante 4 años, la rama del estudio, ¿sí?, con epidoxo tuvo un 36,6% de respuesta versus 23% en sobrevida global, obviamente con P significativas, lo que nos da una reducción del riesgo de muerte del 25%. Durante muchos años el esquema MAGIC fue el estándar para este tipo de pacientes, hasta que salió la revisión del FLOT4, que salió hacia el 2018-19, donde ellos compararon, fue un estudio grande, la verdad que fue un estudio controlado, abierto, con 716 pacientes, que los criterios para incluirlos tenían que ser T2 o más, ONs positivos, tumores resecables con lavado peritoneal negativo, y el objetivo del estudio fue la sobrevida global. Lo que hicieron fue comparar la rama del esquema MAGIC, que permitían que se use capecitabina en vez de 5-FU en infusión continua, versus docetaxel, oxaliplatino y 5-FU, 4 ciclos pre y 4 ciclos post quirúrgico. También incluyeron, como en el estudio MAGIC, tumores T3, ¿sí?, casi el 75%, el 80% tenían ganglios positivos, y tenían como dato, tenían casi un 30% de células en anillos de sello, que en general en estos estudios quedan excluidos este grupo de pacientes. Lo que se vio es que el procedimiento quirúrgico fue más favorecedor en el grupo de los pacientes con FLOT, que también tuvo una mayor downstaging en el tratamiento y tuvieron mejor respuesta en el mismo, y que la sobrevida global se vio beneficiada en 35 meses para la gente que hizo el esquema de MAGIC versus 50 meses en los que hicieron FLOT, que la sobrevida global a 5 años fue del 36% para la gente del MAGIC y del 45% para los FLOT, y que la toxicidad, si bien fueron diferentes, ambas fueron bien toleradas. En el esquema de MAGIC había muchos más cuadros de náuseas, vómitos y tromboembolismos, cuando para FLOT, como sabemos habitualmente, hay bastante más neutropenias e infecciones asociadas a esta complicación. Yendo un poco más a estudios que se presentaron durante el último tiempo y hablando un poquito de la inestabilidad microsatelital, hay algunas cosas que las voy a saltear, ya que algo mencionó el doctor Esteso. Se presentó este estudio, la mayoría de los estudios son en poblaciones asiáticas, ya que tienen una muy alta incidencia de cáncer gástrico, tanto por genética como por su dieta. Se presentó este estudio de la Universidad de Sichuan, que es un estudio, es un metaanálisis, y se basa en que la información actual del beneficio en el tratamiento periquirúrgico en los pacientes con inestabilidad microsatelital, la verdad que es bastante controversial. Ya en la revisión del MAGIC que se hizo durante el 2017 y en el estudio Classic del 2019 se demostró la necesidad de hacer un buen tailoring en estos pacientes y ajustar el tratamiento para lograr los mayores beneficios. Ellos lo que hicieron fue agarrar pacientes de estos metaanálisis, como decíamos, 15 estudios, casi 1.500 pacientes con inestabilidad microsatelital en conjunto, y lo que hicieron fue evaluar el tratamiento periquirúrgico versus el no tratamiento. Y lo que demuestran estos estudios es que el tratamiento periquirúrgico no mejoró significativamente la sobrevida global ni el tiempo a la progresión,
Y es más, la adyuvancia no confirió una ventaja adaptativa en estos pacientes. Se vieron resultados similares tanto en el tratamiento adyuvante para pacientes con inestabilidad microsatelital como en neoadyuvancia. Como vemos, todos los estudios pasan por el 1, tanto en la sobrevida global, sacando el estudio de Boyer, que es el único que no toca la línea. Pero como vemos, para el tiempo de la progresión, el Boyer también toca la línea. ¿Sí? En la misma línea, pero ya con pacientes americanos, ¿sí?, no asiáticos, se presentó este estudio, que fue un estudio exploratorio, retrospectivo, se presentó en el ASCO de este año, donde se tomaron 847 pacientes de cáncer gástrico, de los cuales 72 fueron pacientes con inestabilidad microsatelital. Esto nos da un 8,5%. Se vio que los pacientes con inestabilidad eran muchos más frecuentes en tumores avanzados locorregionalmente, en mujeres, en pacientes añosos, tumores con componente mucinoso y sobre todo con localización antral. Se vio que estaban muy vinculados a la diferenciación intestinal y sobre todo a los grados histológicos 2 y 3 de la clasificación de Japón. A estos pacientes se les hizo PDL1 y se vio que los pacientes que tenían inestabilidad microsatelital expresaban PDL1 en el 76,4% con un CPS y hasta en 50% con 5 CPS o más. Lo que llega a la conclusión en este estudio es que obviamente estos pacientes serían más candidatos a realizar esquemas de adyuvancia con inmunoterapias, ya que se sabe que responden mejor. Siguiendo la misma línea del estudio, se presentó este estudio, que es de población exclusivamente rusa. Enrolaron 453 pacientes con tumores localizados y, como era un estudio exploratorio, también permitieron ingresar pacientes metastásicos, 273 pacientes, y lo traigo porque las conclusiones son considerables, si bien la charla es de neoadyuvancia. Se vio que en el conjunto de estos 726 pacientes, el 8,26% tenían inestabilidad microsatelital, muy similar a lo que hablaba la gente de la Universidad de Indiana. Pero cuando lo dividen por subgrupos, ven que los tumores localizados, no los metastásicos, tenían un porcentaje de inestabilidad del 11,26% y los metastásicos solamente 3%. ¿Sí? A estos pacientes se les realizó el PDL1 y se vio un dato similar al del estudio anterior, que tenían un PDL1 positivo en el 74% casi. ¿Sí? Lo que lleva a la conclusión es que la prevalencia de la inestabilidad microsatelital es significativamente mayor en los tumores localizados, no tanto así en los metastásicos, que hay una mayor proporción de expresión de PDL1 asociada en inestabilidad microsatelital y que obviamente los resultados proveen bases para hacer estudios masivos en uso de inmunoterapia en este tipo de pacientes. Yendo un poco a lo que son estudios que se presentaron un poco más llegando a la clínica, tenemos este estudio que es bastante chiquito del MD Anderson. ¿Sí? Lo que hacen es un estudio de rama simple donde usan doble inmunoterapia seguido de quimioterapia, y a estos después hacen quimio-radioterapia con inmuno seguido de cirugía. Es un esquema complejo, así que vamos a ir de apartes. Me llamó la atención lo innovador del esquema. ¿De dónde sacan la idea? Se basan en que en el Checkmate 032, que fue un estudio multitumor, demostró mucha actividad en inmunoterapia con ipinivo en tumores metastásicos y en pacientes que tenían refractarios al tratamiento, politratados, y en este estudio se demostró hasta un 24% de respuesta. Esto lo suman a los estudios Top Gear y el Critics en cuanto a sus esquemas, dando lo siguiente. Como sabemos, hay bastantes estudios que se hicieron durante los últimos años donde muestran el efecto sinérgico en el uso del oxaliplatino, sobre todo para tumores gástricos, y la expresión del PDL1 posterior al mismo, no así con carboplatino y cisplatino. Y, como decíamos, el Critics y el Top Gear le dieron la base en cuanto al esquema, que serán esquemas que hicieron radioterapia con quimio en neoadyuvancia. Entonces, ¿qué resultados tenemos? ¿Qué hicieron ellos? Obviamente, enrolaron pacientes con tumores gástricos y de la unión gastroesofágica, solamente adenocarcinomas, tenían que estar libres de tratamiento posterior, tenían que tener un eco aceptable, seno 1, con lavado peritoneal negativo, y tejido para realizar la inmunomarcación. Ellos lo que hicieron fueron 4 ciclos de FOLFOX en dosis estándar.
seguido de un ciclo único de nivo-IPI. A estos pacientes los vuelven a biopsiar, vuelven a evaluar que tengan PDL1 y que se exprese, y lo que hacen es nivolumab con 5-fluoracilo en infusión continua, conjuntamente con radioterapia 45 centi-G dividido en 25 fracciones. Una vez que terminan el tratamiento, van a gastrectomía con disección de ganglios linfáticos y completan la adyuvancia con inmunoterapia adyuvante con nivolumab, los primeros 8 ciclos cada 14 días y luego un ciclo cada 28 por 2 ciclos más. Es un esquema complejo, ¿sí? Tiene varias partes. Como era un estudio exploratorio, solamente enrolaron 30 pacientes, de los cuales 9 de esos pacientes tuvieron respuesta